Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa El Mensajero de Dios. Gracias al eterno Dios que nos da vida y nos da la oportunidad de estar compartiendo con ustedes el mensaje, ¿verdad? Que el Dios vivo quiere que nosotros estemos dando para edificar nuestra vida espiritual. Pues bien, les comparto, ¿verdad? Que el día de ayer pues me estuve estuvimos en reunión, me acompañó mi consiervo, el pastor David Raciel Ibáñez Cuenca, y estuvimos precisamente reunidos con dos personas que forman parte del gobierno del estado de Veracruz, ¿sí? A quienes tenemos en gran estima y les mando un gran saludo desde esta plataforma digital de Grupo Es Noticia. Me refiero a mi gran amigo, el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, quien es director general de Cultura para la Paz y Derechos Humanos. También estuvimos reunidos, tuvimos la oportunidad de saludar a la licenciada Lisbeth Carmona Sánchez, directora general de Asuntos Religiosos también de nuestro gobierno estatal. Estuvimos compartiendo con ellos lo que vamos a hacer, ¿verdad?, para el próximo mes. Pues bien, la Alianza de Pastores Ministerios Unidos por el Poder del Espíritu Santo nos hemos dado a la tarea de organizarnos para poder presentar nuestro trabajo ministerial para este año 2023. Y pues bueno, tenemos por ahí un ciclo de conferencias, pueden ver la imagen, ¿verdad?, del flyer en pantalla. Las conferencias se llevarán a cabo el día 10, 12 y 13 del próximo mes de febrero, precisamente en el Salón de Galerías de la Casa de Cultura de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Tendremos la presencia de nuestra invitada, la profeta Dayana Arias, quien nos visita del país de Costa Rica. Ella estará con nosotros precisamente el día de la inauguración, que es el día 10 de febrero a las 10 de la mañana. ¿Sí? Ahí ella pues abrirá el ciclo de conferencias con el tema ¿qué le hace falta a mi familia? ¿Sí? Ese mismo día, el día viernes 10 de febrero, por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos también otra conferencia a cargo de nuestra consierva, pastor, ingeniero Socorro, sí, que Socorro Salazar, que también estará compartiendo el mensaje de parte de Dios, un tema en alusión a la mujer, sobre las cuestiones que se están viviendo, ¿verdad?, de violencia, todo es tema de actualidad que esperemos que sea de bendición para el núcleo familiar. Mi consiervo, el pastor y licenciado David Raciel Ibáñez Cuenca, va a compartir el día domingo 12 de febrero, ¿sí?, a las 4 de la tarde, un tema acerca de familias disfuncionales, y un servidor, ¿verdad?, pastor Víctor Espinosa Hernández, pues estaré compartiendo el día lunes a las 10 de la mañana, lunes 13. Y bueno, estaremos hablando precisamente del núcleo familiar, ¿sí? Del orden de Dios en la familia para que pues la familia pueda funcionar de una manera correcta conforme a la voluntad de Dios. Él nos da instrucciones, sí, lo hemos entendido y bueno, es lo que vamos a estar hablando. Esperamos que todo esto sea de gran bendición para todas las familias, ¿verdad?, de Poza Rica y la región. Quien quiera estar presente podrá hacerlo. La entrada es libre, no tiene ningún costo. Sí, estamos preparándonos, seguimos preparándonos, ¿verdad?, para poder ser de bendición a todas las almas a quienes llegue el mensaje que el Dios Todopoderoso pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios. Así es. Y bueno, pues ayer la verdad fue un día de gran bendición. Les quiero compartir que el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, director de Cultura para la Paz y Derechos Humanos, estará con nosotros precisamente el día de la inauguración. Y para cerrar este ciclo de conferencias, en la clausura tendremos, ¿verdad?, también a la licenciada Lisbeth Carmona Sánchez, directora de Asuntos Religiosos en el estado de Veracruz. Ambos ya han confirmado su presencia. Así es que están todos invitados, será de gran bendición. Bueno, pasando a otra cosa, quiero decirles que el día de hoy les voy a compartir un mensaje hermoso que Dios me ha dado. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso que nos sigue hablando con mucho y profundo amor, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo les voy a compartir un mensaje acerca de un personaje, ¿sí?, que viene en la Sagrada Escritura, un personaje, ¿verdad?, público, porque tenía una vida pública, ¿verdad?,
este, dentro de, se pudiera decir que del gobierno, ¿sí? Estaba relacionado con los dineros del pueblo, ¿verdad? Con el gobierno, con los cobros. Y hoy les voy a hablar acerca de saqueo, ¿sí? Saqueo, se ha hablado en muchas ocasiones de saqueo y a saqueo se le tiene considerado precisamente, ¿verdad? Como un ladrón, ¿sí? Saqueo se le considera como un ladrón, precisamente por cobrar los impuestos, es un cobrador de impuestos, ¿sí? Y pues desde luego que no goza precisamente de una buena aceptación con la gente, ¿verdad? De esos tiempos, ¿sí? Se conoce a Saqueo como una persona despreciable, como un ladrón, ¿sí? Que todo lo que tenía posiblemente era a costa, precisamente, ¿verdad? De la corrupción, de esos cobros de impuestos que él venía haciendo, se presumía de manera deshonesta. Así es que el día de hoy yo voy a hablar acerca de saqueo. Pero ¿qué creen? Dios me habló hace algunos días, me encontraba yo precisamente en la comunión con Dios a través de la oración y del ayuno. Y Dios me habla y me dice, yo quiero que hables de saqueo, pero no como todo el mundo lo conoce. Yo quiero que hables de Saqueo el justo, ¿sí? Así es que el día de hoy, en obediencia a nuestro Padre Todopoderoso, yo vengo a hablarles de Saqueo, ¿sí? De Saqueo el justo, ¿sí? Tal cual Dios, ¿verdad?, nos lo solicitó. Y bueno, yo digo, ¿cómo es posible, verdad, que me pida que hablemos de Saqueo el justo si todo el mundo sabe que Saqueo era un publicano? Sí, ese era el trabajo de saqueo. ¿Qué es un publicano? Pues es un cobrador de impuestos, ¿sí? De un cobrador de los arrendamientos. Gozaba de mala fama, ¿sí? Entonces vamos a ir a la Sagrada Escritura para hablar de saqueo. Si alguien tiene Biblia en mano, cerca, ¿verdad? Ahí en su casa, ¿sí? En su trabajo, en su oficina, en la comodidad de su hogar donde se encuentre, o en su teléfono, si tiene la aplicación de la Biblia, yo les invito, ¿sí? A que vayan al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, porque ahí les estaré hablando de saqueo. Ese capítulo, Lucas 19, a partir del versículo 1 al versículo 10, nos habla precisamente de saqueo, ¿sí? ¿Quién es saqueo? ¿Sí? De entrada, de entrada, la palabra del Señor nos indica que saqueo era publicano, pero no era cualquier publicano, era ni más ni menos que el jefe de los publicanos, ¿sí? Entonces, dice la Sagrada Escritura, Lucas 19, a partir del verso 1. Lo vamos a ir meditando paso a paso. Espero que tengan, ¿verdad?, entendimiento de esto. Si tienen alguna duda, por favor, si quieren alguna, algún discipulado o alguna aclaración acerca de esta enseñanza, si tienen alguna necesidad de oración, en la pantalla aparece el nombre y número de este siervo inútil del Señor. Mi número es 782-101-6193. Estamos para servirle, ¿sí? Y lo hacemos, ¿sí?, con amor para Dios. Todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos con gozo, con alegría y no tiene absolutamente ningún costo, ¿sí? Si quieren algún discipulado, alguna enseñanza, es totalmente gratuito. Si quieren que les visitemos y oremos, ¿verdad? Les demos consejería espiritual, consejería familiar, consejería a los jóvenes, ¿sí? Todo lo que sea necesario y podamos hacerlo, lo hacemos por amor a Dios. Vamos bien a Lucas capítulo 19. Dice la Sagrada Escritura, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? Dice en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Primero, nos dice la Sagrada Escritura que nuestro Señor Yeshua,
¿sí? Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, había entrado a la ciudad de Jericó. Él iba pasando por la ciudad, ¿sí? Y sucede que un varón llamado Zaqueo, ¿sí? Pero fíjense bien, dice aquí, que era jefe de los publicanos y rico. No era un publicano común, tenía un puesto en eminencia, era un príncipe, era un principal de esos tiempos, era jefe, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que era jefe de los publicanos y que era rico, tenía riqueza material, ¿sí? Era próspero en lo económico. Tal vez alguien pudiera haber pensado que era rico porque era el jefe de los publicanos y que era un ladrón, que era deshonesto, que abusaba, ¿sí? Y que extorsionaba, ¿verdad? Con el cargo que él tenía para cobrarles, ¿sí? Cobrarles impuestos, posiblemente hasta cobrarles de más o inventarle un impuesto nuevo, etcétera, ¿sí? Sabemos bien que no todas las personas que trabajan en el gobierno gozan de buena fama. Es más, por lo regular los comentarios que se escuchan de las personas que han trabajado o están trabajando en instituciones de gobierno, pues muchas personas, ¿verdad? O en su mayoría, se refiere a ellos de una manera no muy grata y califica a todos por igual, ¿sí? Generaliza diciendo es que todos son unos ladrones. Y hablando de los alcaldes, hablando de los gobernadores, hablando de los presidentes, ¿verdad? De la nación, ¿sí? Que son los que están a la cabeza. Por lo regular se dice es que todos son ladrones, todos son rateros, unos roban más, unos roban menos, pero todos roban, ¿sí? Esa es la fama que a lo largo y ancho de la historia, ¿sí? Hablando de forma terrenal, van teniendo nuestros gobernantes. Sin embargo, hay personas que son piadosas y que gustan de ayudar a la gente, ¿verdad? Al pueblo, a la comunidad. Saqueo era una persona que tenía mala fama. Saqueo no era bien visto por la gente en aquel entonces. Dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aleluya. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que Jesucristo, en cumplimiento de su labor ministerial, él recorría muchos lugares. Llegó ese día a la ciudad de Jericó. Jesucristo gozaba de fama, ¿sí? De mucha fama por la sabiduría que él tenía al momento de enseñar, al momento de responder, ¿sí? Entonces, como él tenía esa fama, pues mucha gente se acercaba a él, ¿sí? Para escucharle, para aprender. Algunos lo hacían con la buena intención, otros procuraban, estaban atentos y procuraban buscar un momento donde él se equivocara para poder acusarle
pues les molestaba que su sabiduría estuviera por encima de la de ellos. Jesucristo, ¿verdad?, tenía la sabiduría que nosotros tenemos que buscar, no la sabiduría terrenal, sino la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Entonces, nuestro Señor Yeshua era muy sabio y enseñaba. Y no solamente enseñaba, sino que también actuaba. Oraba por las personas que tenían necesidad de ser libres, de ser sanos. Jesús practicaba la oración y la acción. La oración siempre debe de ir acompañada de una acción. Entonces Jesús lo hacía de esa manera. Oraba y accionaba. Si veía que alguien tenía la necesidad de comer, Él le daba de comer no a uno, ni a dos, ni a tres, a miles. Hacía el milagro, hacía proezas, grandes señales, hacía nuestro Señor Jesucristo, grandes milagros, y alimentaba a miles de personas. Así lo vemos, ¿verdad?, en la bendita palabra de Dios. Entonces mucha gente se acercaba y mucha gente había creído en Él y le seguía. Él decía, ¿verdad?, deja todo y sígueme. Mucha gente había creído en Él y le seguía. Entonces, como estaban en la presencia de Jesucristo, pues eran parte ya de su iglesia, ¿sí? Nos gozamos por esa gran bendición, aleluya, porque Jesús, gloria al eterno Dios, Él enseñaba, ¿sí? Y Él accionaba, oraba por las necesidades de todos y cada uno, ¿verdad?, que se iba encontrando a su paso, y esto lo hacía sin hacer acepción de persona. No decía, tú eres mi seguidor, tú no. Si se encontraba una persona en el camino nueva, a lo mejor incrédula, a lo mejor de lo peor, ¿verdad?, de lo más pecadora, Jesús, ¿sí?, movido a misericordia, hacía una labor muy grande y operaba el perdón, ¿sí? Tan es así que llegó a decirle a varias personas, mira, tus pecados son perdonados. Esto quiere decir que él ya los había perdonado. Y le decía, vete y no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor, ¿sí? Ya te sané, ya te perdoné, sigue el camino, pero sigue el camino correcto siendo temeroso de Dios, de un Dios vivo y verdadero. Así es que cuando sucede todo esto, ¿verdad?, que Jesús iba precisamente, gloria al eterno Dios, dando cumplimiento a su ministerio y que visitaba ciudades para poder compartir, para poder ministrar. Ministrar es dar. Entonces Él daba lo que Él tenía y que era mucho y sigue siendo mucho porque hasta el día de hoy nos sigue dando, aleluya. Entonces Yeshua hacía esto y tenía tanta fama, ¿sí?, que mucha gente se arremolinaba y mucha gente lo seguía porque habían creído en el Cristo de la gloria. Esa gente, ¿verdad?, que hoy le seguimos, somos la iglesia de Jesucristo. Fíjense bien, es muy importante repuntar que somos la iglesia, porque fíjense la iglesia que seguía a Jesús en ese entonces como era. No era muy diferente a la de hoy, ¿sí? Resulta que este varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que encima de, ¿verdad?, de todo esto, la Biblia nos señala que era rico y que mucha gente pudo haber pensado que su riqueza se debía precisamente a la corrupción, a los malos manejos, porque se le consideraba por el hecho de ser publicano, de tener el trabajo de publicano, se le consideraba ladrón y deshonesto, ¿sí? Entonces dice aquí que él procuraba ver quién era Jesús. Él había tal vez ya escuchado muchas veces, Jesús gozaba de esa fama y recorría. Cuando Zaqueo se entera que Yeshua va entrando por Jericó y que va caminando por Jericó, lo que hace Zaqueo, deja todas sus labores, ¿verdad?, porque él corre al encuentro de Jesucristo. Sí, Saqueo pudo haber tenido todo, riqueza material, bienes, casas, no sé, terrenos, ¿verdad? Muchas heredades, ¿verdad? Sí, muchas tierras pudo haber tenido, gloria a Dios, pero a Saqueo le faltaba algo. La gente de esos tiempos pudo haber pensado que Saqueo lo tenía todo, pero no lo tenía todo. Saqueo le faltaba algo, le faltaba tener a Cristo en su corazón. Lo que hoy en día a muchos nos podía haber faltado, ¿verdad? Gracias al eterno Dios, que Dios nos habla con mucho amor
y llegamos a su presencia, pero hay personas que aún no tienen a Cristo en su corazón y Dios nos sigue hablando con un profundo amor, aleluya. Entonces Zaqueo tenía todo, excepto lo más importante, a Cristo en su corazón. Y Zaqueo, que era rico, que era jefe de publicanos, procuraba ver quién era Jesús, quería tener ese encuentro con Cristo, ¿sí? Quería tener un encuentro con el Cristo de la gloria, y dice la Escritura que procuraba ver quién era, pero no podía ver quién era a causa de la multitud que seguía a Jesucristo, de toda esa iglesia que se sentía perfecta, aleluya. ¿Por qué se sentía perfecta? Pues porque resulta que Zaqueo no podía ver a Jesús. Zaqueo estaba buscando esa oportunidad, posiblemente pudo haber dicho, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, pero me permito especular, aleluya. Entonces, pudo haber, porque obviamente que Zaqueo no era mudo, la Biblia dice que él habló. Entonces, ¿qué sucede? Que Zaqueo pudo haber dicho, yo quiero ver a Jesucristo, y toda la iglesia que seguía a Jesucristo no le permitió. Dice la Biblia que Zaqueo no podía ver quién era Jesús por la multitud, y porque aparte de todo eso, Zaqueo era de estatura baja, era pequeñito, ¿sí? Yo creo que hasta Zaqueo pudo haber brincado para asomarse y aunque sea ver de lejitos a nuestro Salvador, a Yeshua HaMashiach, pero la multitud no le permitía. Si la multitud hubiera querido, le hubiera abierto el paso, ¿sí?, a Zaqueo para que él llegara hasta la presencia de Dios, pero obvio que la multitud no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque despreciaban a Zaqueo, porque Zaqueo era publicano y no era un publicano común. Zaqueo era jefe de los publicanos, ¿sí? Zaqueo era considerado, ¿sí? Y mucha gente pudo haber pensado como su nombre, saqueador, nada más que Zaqueo se escribe con Z, no con S. Cuando hablamos de saquear, de robar, es con S. Y la palabra, y el nombre de Zaqueo se escribe con Z. Y mucha gente pudo haber pensado, no, este hombre que no ve a Jesucristo, porque posiblemente Jesucristo lo va a querer perdonar, porque es tan bondadoso, es tan bueno, es tan misericordioso, y no queremos que perdone a Zaqueo porque ha hecho tanto mal, ha hecho tanto daño, ha robado tanto, ha defraudado tanto, y no queremos que Jesús, movido a misericordia, sí proceda a perdonar a Zaqueo. Fíjense bien el pensamiento que a lo mejor pudo haber tenido la iglesia. Vuelvo a repetir, estoy especulando, no estoy afirmando. Pero el hecho de que no le permitan el acceso a Zaqueo habla mucho, sin necesidad de que esté escrito en la Sagrada Escritura. Si no le permiten el acceso a Zaqueo, por algo fue, ¿verdad? Porque lo veían mal, porque lo estaban juzgando. Muchas veces hoy en día la iglesia juzga a los de afuera, ¿sí? La iglesia juzga incluso a los de adentro, a los que ya están en Cristo. Mira al hermano cómo viene, mira a la hermana cómo viene, ¿sí? Y luego hasta apodos les ponen, gloria a Dios, ¿sí? Pero Dios nos habla con amor y nos dice que si realmente somos nuevas criaturas, tenemos que tener el pensamiento de Cristo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que realmente hacer morir al viejo hombre, ya no ser como la iglesia de esos tiempos que seguía Jesús. Es que Zaqueo es despreciable, Zaqueo es un ladrón, Zaqueo es deshonesto. No, ¿y qué crees? Zaqueo es el jefe de la mafia porque es el jefe de los publicanos. Algo así como el inspector de industria y comercio, porque lamentablemente los inspectores de industria y comercio tienen la mala fama de andar cobrando piso, ¿verdad? Y la gente se queja de que abusan. Y a lo mejor Zaqueo era como el regidor de industria y comercio o el director al menos, ¿sí? Pero ese era el trabajo de él. Su pecado era tener un trabajo dentro del gobierno, dentro ¿verdad? De esa sociedad que le permitía estar a cargo de los impuestos. Pero Zaqueo quiero que sepan en esta hora, ¿sí?, que Zaqueo es un nombre hebreo y que su propio nombre viene a reforzar su honor. ¿Por qué honor? Ahorita les voy a hablar de Zaqueo, cómo era Zaqueo, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, todo el mundo conocemos a Zaqueo como el ladrón, y cuando yo estaba en la comunión con Dios, mi Señor me dice, habla de Zaqueo el justo. ¿Y eso cómo es, Señor? ¿Cómo que el justo si sabemos que es un ladrón? Y ya leyendo la palabra, el Espíritu Santo me va dando la revelación y el entendimiento. Y me pongo a investigar, y Zaqueo, ¿sí?, es un nombre hebreo que significa puro, inocente. Así es Zaqueo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues bien, resulta que Zaqueo no solamente quiso buscar, la Biblia dice que el que busca encuentra. Él tenía todo, era rico, excepto la presencia del Cristo de la gloria.
y buscó a Jesucristo. No le permitieron. A lo mejor pudo haberse desanimado y ponerse triste, pero Zaqueo no desistió de buscar de Yeshua. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Corrió más adelante, cortó vueltas, se metió calles más adelante y sabía por dónde iba a pasar Jesucristo de acuerdo en la calle que él venía caminando. Se encuentra un árbol muy grande, el de sicomoro, y él sube. Vemos que Zaqueo busca, ¿sí? No lo dejan, sigue buscando, es persistente. Aleluya. Dice la Biblia que el que persevera hasta el fin será salvo, y Zaqueo perseveró. Entonces Zaqueo persiste e insiste y resiste. Zaqueo va y hace un esfuerzo, no solamente busca e insiste, corre más adelante. Esto quiere decir que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos tarde al culto, o mucha gente llega tarde al culto, tiene esa mala costumbre. Entonces tenemos que estar antes. Zaqueo se adelanta, porque sabía que por ahí iba a pasar el Cristo de la gloria. Zaqueo se esfuerza porque era de un físico pequeño, de baja estatura, y Zaqueo se esfuerza en subir un árbol grande. Zaqueo recibe palabra, aleluya. Cuando tú buscas, tú encuentras. Zaqueo recibe palabra de parte del Señor. Y Zaqueo llama la atención del Señor. Nosotros queremos llamar la atención de Dios, pues tenemos que ser como Zaqueo. Y no lo juzguemos como ladrón, porque la Biblia realmente no dice que era ladrón. Decía que trabajaba como jefe de los publicanos. Zaqueo no era un ladrón. Entonces, Zaqueo, ¿qué es lo que hace? Él busca y encuentra. Dios le habla el Señor Jesucristo, recibe la palabra del Señor. ¿Qué le dice? Algo tremendo, algo hermoso. Le dice, Zaqueo, cuando Jesús, ¿sí? Voltea a ver a Zaqueo es porque Zaqueo llamó la atención de Jesús. Porque Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestro Padre Todopoderoso ve, Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos y escudriña nuestros corazones. Sabía quién era Zaqueo. Sabía que Zaqueo era como su nombre lo indica, puro e inocente. Entonces Jesús voltea, porque Zaqueo llama la atención del Cristo de la gloria, y Zaqueo desciende a prisa. Y Zaqueo se vuelve a esforzar, se esforzó en subir, y yo creo que el esfuerzo más grande fue cuando bajó, porque le dice, Zaqueo desciende a prisa, porque hoy me es necesario morar en tu casa. Zaqueo no cuestiona, Zaqueo no pregunta, Zaqueo no refunfuñó, Zaqueo no rezongó, Zaqueo obedece. Vemos algo en Zaqueo, la obediencia. Inmediatamente Zaqueo, dice la Biblia, que desciende a prisa. Imagínense, para una persona pequeña que le costó trabajo subir, descender pudo haber sido más peligroso. Descendió a prisa y fue a preparar la venida de Cristo Jesús. Hace días yo platicaba en una congregación donde Dios me permitió ministrar, gracias al Eterno, porque pues inmerecidamente, ¿verdad? Dios nos llama a su servicio. Y yo decía, muchas veces nosotros como pastores visitamos a las ovejas y resulta que a veces podemos ser hasta, nuestra visita puede ser no grata, ¿verdad? A lo mejor no nos reciben con mucho agrado, otros sí. O hay personas que, híjole, es que ya llegó el pastor y nada más viene a ver cómo estoy y bueno, pues si andas mal, a lo mejor te preocupas, pero si andas bien, ¿qué te preocupa? ¿Sí? Aparte no vamos a juzgar y cuando el pastor visita es para edificación, ¿sí? Y es por instrucción del eterno Dios, porque tenemos que hacer visitas. Entonces resulta que Zaqueo le dijo a Jesús, yo voy a visitarte. Le avisó, hoy tengo que morar y me es necesario. Tenía una necesidad. Jesús dijo, tengo una necesidad, pero la necesidad de quién favorecía. Pues resulta que favoreció y fue de gran bendición a Zaqueo y su casa. Aleluya. Así fue. Entonces dice la palabra del Señor que Zaqueo corrió delante, subió a un árbol sicomoro para verle, lo vio, ¿sí? Y resulta que Jesús también lo vio, porque Zaqueo llamó la atención de Jesús. Jesús voltea a ver a Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió lleno de amargura. No, ¿verdad? Dice la Biblia, le recibió gozoso. ¿Sí? No es como, no, ay, viene el pastor, hijo. No, viene a molestar o a criticarme, a juzgarme. No, 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 no. Zaqueo, él lo recibió lleno de gozo. ¿Sí?
Preparó todo, descendió a prisa, preparó el recibimiento para Yeshua. Descendió a prisa y le recibió. Al ver esto, todos murmuraron. ¿Quiénes todos? Pues la iglesia que acompañaba a Cristo. Porque así muchas veces somos en la iglesia. Y cuando digo somos, alguien va a decir, pero yo no soy así. Somos, porque todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos. La iglesia es un solo cuerpo y tenemos que trabajar en eso. Por eso es importante instruirnos los unos a los otros. Aleluya. ¿Sí? Porque somos personas imperfectas, pero que si nosotros nos acercamos al eterno Dios y seguimos las instrucciones del manual de vida, los resultados van a ser de gran bendición. Así es que la iglesia que acompañaba al Cristo de la Gloria, que ya se creían como que hoy en día muy puros, muy santos, muy rectos, muy perfectos. Ay, Señor, ¿cómo es posible que tú digas o estés en este momento en la casa de Zaqueo? ¿Acaso, mira, no sabe el Señor que Zaqueo es un ratero, un ladrón, un despreciable, un esto, un lo otro? Aleluya. ¿Sí? Zaqueo le abrió la puerta de su casa y de su corazón. Es bien importante esto cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo. Le abrió la puerta y Jesús entró. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Si alguien oye mi voz, si yo estoy a la puerta y llamo, ¿hay alguien en casa? Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. No en la casa, no en la habitación, yo entraré en él, o sea, dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo, o sea, vamos a ser amigos. Podrá confiar en mí y le podré resolver. Es lo que Jesús nos quiere decir, pero muchas veces no queremos la amistad de Jesús. Y Él quiere ser amigo porque nos quiere bendecir, nos quiere dar de todo lo que Él tiene, que es mucha gran abundancia. Entonces Zaqueo le abre la puerta de su corazón y de su hogar al Cristo de la gloria. Y Zaqueo también escucha la murmuración, porque estaban murmurando de Jesucristo y al acusarlo de haber estado con el pecador, y estaban murmurando de Zaqueo al acusarlo injustamente como el rata del siglo. ¿Sí? Pues resulta que Zaqueo, teniendo su conciencia tranquila, porque la historia de aquí bíblica no dice que Zaqueo pidió perdón. ¿Por qué no pidió perdón? Porque Zaqueo tenía su conciencia tranquila. Su único pecado fue tener un trabajo, pues que estaba manchado, ¿verdad? ¿Sí? Estaba trabajando en un área de gobierno. Alguien es diputado, no, ese no más se va a sentar, nada más se va a dormir, no hace nada. Es algo así, ¿no? Alguien es senador, no, nada más levanta el dedo, no hace nada y cobra mucho, ¿sí? Nosotros lo mantenemos. Algo así sucedía con Zaqueo. Su pecado era estar, ¿verdad?, en ese trabajo, pero Zaqueo lo estaba haciendo de una manera correcta. A lo mejor los que estaban abajo de él sí estaban robando, pero él no. ¿Por qué digo que no? Porque Zaqueo buscó a Cristo. Y cuando tenemos un encuentro con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Reconocer nuestros pecados. Zaqueo en ese momento no pide perdón porque Zaqueo era un hombre justo. Tan justo era que buscaba de Cristo, buscaba ese encuentro con Cristo y buscó recibirlo, buscó la palabra y recibió la palabra de Cristo. Cuando le dice Zaqueo, desciende a prisa porque hoy me es necesario morar en tu casa. Zaqueo se levanta, dice que se pone en pie y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes estoy dispuesto a darle a los pobres. Fíjense bien, él estuvo dispuesto, contrario a la historia bíblica, ¿verdad?, del joven rico que llevaba la ley, ¿verdad?, al pie de la letra durante toda su infancia, toda su juventud. Y cuando habla con Jesucristo y Jesús le dice, mira, has hecho todo correcto, solamente te falta hacer una cosa para entrar al reino de Dios, que es, Señor, reparte tus bienes, tus riquezas entre los pobres, deja todo y sígueme. Dice la Biblia que el joven rico se puso muy triste porque tenía mayor idolatría por la riqueza material que por Dios. A Dios no lo amaba, a la riqueza sí. Y este varón Zaqueo, el justo, ¿qué fue lo que hizo? Señor, yo he trabajado mucho durante tanto tiempo y no les he robado nada, pero estoy dispuesto a regalar la mitad de mis bienes a los pobres y de todos los demás, porque añade aquí, y si alguno he defraudado, o sea, él sabía que no lo había hecho, dice, a ver quién se va a levantar para acusarme que le he defraudado, a quién le he robado, a quién le he quitado, si alguno he defraudado, estoy dispuesto a devolvérselo cuadruplicado, no al doble ni al triple, cuadruplicado. Jesús le dijo,
responde, ve el corazón de Zaqueo, ve la intención de Zaqueo, ve quién era Zaqueo. Zaqueo el justo recibe justicia, Zaqueo el justo recibe bendición, Zaqueo el justo recibe salvación y vida eterna. Jesús habla una palabra poderosa, el mejor regalo del Cristo de la gloria, el mejor regalo que Dios nos manda a través de su Hijo amado. Y le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. Yeshua HaMashiach, aleluya, le dio la salvación. Y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a toda tu familia, porque la palabra casa en la Biblia significa familia. Hoy ha venido la salvación, Zaqueo, a esta tu casa, a ti y a tu casa. Y dice, se refiere a los demás, por si querían seguir juzgando, porque él también es hijo de Abraham, de la promesa de Abraham, del linaje de Abraham, porque Abraham recibió esa promesa que iba a tener descendencia a millares, que incontable descendencia. Y dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que si ustedes consideran que Zaqueo es un pecador, quiero decirles que yo ya le perdoné, dijo el Señor Jesús. Le perdono y le doy la salvación y vida eterna a él y a toda su casa. ¿Sí? Gloria a Dios. Por eso es que nosotros estamos trabajando también, como le decía al inicio, ¿verdad?, para la restauración de las familias a través del ciclo de conferencias que vamos a tener en el próximo mes de febrero. Están invitados todos, completamente gratuito. Pero quiero decirles, fíjense que Zaqueo, a pesar de ser publicano y jefe de los publicanos, Zaqueo no era como el de atrás. ¿Cuál era el de atrás? Pues es que estamos leyendo capítulo 19, vamos atrás al capítulo 18. En 18, versículo 13, habla de otro publicano, que ese sí era pecador, porque él mismo se sentía avergonzado, no se sentía digno ni siquiera de volver su rostro al cielo buscando la cobertura de Dios. Dice Lucas 18, 13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se declaraba pecador y sabía que había pecado mucho y ya ni siquiera pedía misericordia. Él estaba arrepentido y decía, Señor, sé propicio a mis injusticias, a mis pecados, a mis faltas. ¿Sí? Y ese mismo día estaba ahí, en el templo, un hombre que se creía muy justo, como aquellos de la iglesia que seguían a Jesucristo. Como hoy en día en la iglesia hay muchos que se creen muy justos, ¿sí? A veces nos creemos muy justos, muy santos, pero el único 3 veces santo es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura, Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos. ¿Han escuchado que alguien dice, mi Dios soy yo mismo, mi Dios es mi dinero? Yo confío en mí, yo no creo en Dios. Confío en mi capacidad de raciocinio, ¿no? Yo soy inteligente, yo tengo la habilidad, yo tengo la astucia. Así, había de esos. Y a esos Jesucristo les dijo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo, se la sabía al derecho y al revés, ¿sí? Era letrado, conocía la palabra. Uno era fariseo y el otro era un publicano, un humilde publicano, ¿sí? El fariseo puesto en pie, con toda la arrogancia, la soberbia, habida y por haber. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este cochino publicano que está a mi lado. ¿Sí? O sea, lo miraba con desprecio. Dice, ni aún como este publicano. Pero conociendo su soberbia, su orgullo y su vanidad y todo lo que le conlleve, ¿verdad? Que se relaciona en sí, ¿sí? Podemos pensar, ¿verdad? Que lo descalificaba de una manera tremenda. Y por si fuera poco, alardeaba de la supuesta comunión que decía él tener con Dios. Decía el fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, de todo lo que siembro y ciego, de eneldo, del comino, de todo, yo doy mi diezmo. ¿Sí?
Nada más que se estaba equivocando, porque Mateo 23:23 Jesucristo también habla de que es necesario diezmar, dice, pero se olvidan de lo más importante, que es la justicia, el amor y la misericordia. Y este tipo ya estaba juzgando al pobre publicano que estaba arrepentido y que estaba con las cargas, ¿verdad?, de sus pecados, y todavía va y le pone el pie encima, porque el publicano estaba postrado. Y el otro que se creía muy santo, muy perfecto, estaba de pie. Y todavía va y lo recarga, le pone el pie. ¿Sí? Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Entonces así sucede, ¿sí?, que le pone, ¿verdad?, el pie todavía al publicano pecador, pero el publicano con toda humildad, lleno de oprobio, de vergüenza, considera que ni siquiera es digno de volver su rostro a Dios, al cielo, no busca de su bendición y dice, Señor, sé propicio a mí, a mis pecados, ¿sí? Y dice Jesús, les digo, les aseguro, ¿sí?, les aseguro que este publicano al descender a su casa va a ser perdonado. Y el otro, el que se cree justo, aún va a tardar. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En conclusión, lo que les quiero decir es que debemos ser como Zaqueo, no tener un negocio, un trabajo como publicano, sino tener un corazón dispuesto para Dios. Buscar el rostro de Jehová con amor, estar dispuesto a recibir al siervo, porque el que recibe al siervo recibe el que le envió, escrito está. Pero el que le cierra la puerta al siervo, le cierra la puerta a Dios y no puede recibir las bendiciones. Así es que espero que esta palabra sea de bendición y edificación para su vida. Zaqueo, como dice su nombre, era puro e inocente, agradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, quien lo perdonó por todo lo que hubiera hecho y le dio la salvación a él y a toda su casa. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos la próxima semana, si Cristo no viene antes, aquí en su programa El Mensajero de Dios. Shalom.